gracias por quedarse a esta segunda parte del video con Alexis Azuaje. Él ya, nos platicó muchas cosas dentro del canal de Serendipia Tulum de Laura Germán. Y esta segunda parte para hablar con Alexis, ¿quieres hablarles un poquito para que te conozcan en mi canal de quién eres? 2 minutos, tienes 2 minutos para platicarles. Ya, si no la presentación. Si no, la pueden ver completa. Digo, el video con Lau en el canal es muy bueno, pero también no queremos quitar mucho tiempo del señor Alexis. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias también a la invitación a tu canal. Gracias. Te felicito porque ya tienes más de 1000 seguidores, eso está buenísimo, ¿ok? Poco a poco y progresivamente cómo se llegan a las metas, ¿no? Sí. Y bueno, en línea general, mi nombre es Alexis Azuaje, tengo 41 años y estoy acá en la Riviera Maya desde hace 4 años. Soltera. Y que nos pase el secreto, cabrón. ¿Tengo 41 años? Yo no sabía. Eso es correcto. ¿Sí? Y tengo muchísima experiencia en el área de ventas. Okay. Toda mi vida, la profesión más odiada de todo el mundo. Sí, porque los vendedores siempre le tienen miedo, porque es que los vendedores, señores, todo el trabajo que hay detrás de un vendedor y todo el background que hay en estudios y un montón de cosas, nos merecemos cada uno de los títulos y siempre, correcto, como hay un referente aquí muy importante que siempre lo refresca como lo refresco yo, que se llama Roberto Marcilla, que siempre nos decía la profesión más importante del mundo es el vendedor. ¿Ok? Súper. Pues mira, en esta segunda parte ya conocimos lo que piensa Alexis de lo que es Tulum, cómo llegó a Tulum, cómo son las inversiones en Tulum. Nos metimos más a detalle a lo que es Aldea Samá, Selva Samá, Aldea Premium. Todos estos conceptos ahorita Alexis nos los va a dejar más claros, pero también el objetivo de este video es que él cuenta con un proyecto que no es para masas, es un proyecto de departamentos muy exclusivos en una zona muy increíble, que es... ¿Dónde están, Alexis? Ya no voy a hablar más. Tú dinos dónde están, porque obviamente les vamos a pasar, es un proyecto en preventa con la parte de renders, imágenes que van a conocer, en donde no son departamentos pequeños, son amplios. ¿Con qué características? Siguiendo un poco con el tema de la identidad. Exacto. Yo me enamoro mucho de los proyectos que tienen identidad, así como me enamoré de Aldea Samá y de Selva Samá, y que progresivamente con el tiempo me volví un experto en esas áreas específicamente, sin descuidar a las otras, porque cada uno de nuestros clientes tienen necesidades totalmente diferentes. Correcto. Cada uno de los proyectos a los cuales nosotros comercializamos siempre hay uno favorito y otro no tan favorito. Cuando yo conozco, gracias a Yuyi, que siempre lo digo, conozco a este personaje desarrollador que se llama Mario, una persona súper consciente, fue una persona bastante interesante en el área de turismo, tiene un concepto totalmente diferente que me gusta. A los desarrolladores que vienen para acá, vamos a volar toda la hectárea completa y vamos a hacer y construir lo que sea. Claro. Con todo respeto. Sí, claro. Pero este desarrollador dijo, mira, ¿sabes qué? Yo no me voy a pasar de las reglas. Lo que también me gusta de Aldea Samá y Selva Samá es que tiene unas reglas que hay que seguir. El que se pasa de esas reglas, lamentablemente, tiene consecuencias. Y entonces... no solamente con el mercado de nosotros, que también es bastante duro y etiqueta bastante fuerte a la gente, sino que también a nivel inversionista, o sea, los clasifica, ¿no? Entonces, vemos la importancia de una zona Premium 3 y una zona Premium 4, específicamente de Aldea Samá. Ya. ¿Ok? Y esa zona 3 y esa zona 4 la privatizan. ¿Por qué? Porque le ponen unas casetas de vigilancia para poder entrar. Okay. Entonces, ya estás dentro de una zona que te genera bastante seguridad, pero adicionalmente a eso comienzas con unas plumas de seguridad para tú poder entrar a cualquiera de los grandes desarrollos que están allí. Okay. Y como buenos referentes que siempre coloco, hay desarrolladores como Max Property, que son muy conocidos acá en el mercado y tienen muy buen producto. Sí. Mi estimado Alex Patiño se ha encargado también de poner su granito de arena, y eso también hay que recalcarlo. La gente que hace las cosas buenas hay que decirlo. Claro. Entonces,
justo en la entrada de la Premium 3, que está a 2 cuadras de Green School, no hay que olvidarse de eso, a 2 cuadras de Green School y de muchos proyectos hermosos que van a venir por ahí, por la zona, está Tallulah, y justamente está en una zona de acceso muy fácil. Para explicar un poco el desarrollo, son 27 unidades en 2.500 metros cuadrados aproximadamente, donde no exageras la densidad y donde tienes un concepto bastante interesante que el desarrollador no devastó completamente el lugar, sino que hizo un concepto entre naturaleza y lo que es el concreto como tal, ¿no? Entonces, unidades? Son 27 unidades, 2.500 metros cuadrados de terreno, ¿ok? Aproximadamente son como unos 4.200 metros en construcción total. Ya. Y lo que me gusta es que tiene amenidades básicas, sencillas, pero al mismo tiempo es para ese tipo de personas que no está buscando algo pequeño como estudio. Exacto. ¿Ok? De hecho, solamente habían 2 estudios completamente vendidos, ¿ok? Y lo que hay son de 2 y 3 recámaras para espacios. Pensado también en el área comercial, obviamente, porque los de 2 recámaras y 3 recámaras puedes tener un doble lock-off o un triple lock-off. Entonces, buenísimo, porque tienes opciones de rentarlos de diferentes formas. Entonces te abres otra vez al mercado, pero al mismo tiempo con la misma, por así decirlo, sensibilidad a la familia, porque si bien compras uno de 2, 3 recámaras y viene toda tu familia, lo puedes utilizar muy fácilmente. Abrirlo completo para ocupar. Eso es correcto. Son 2 torres, una torre en L, la otra torre que es bastante exclusiva, cuenta con elevador y tiene en el medio la alberca principal, ¿okay? Pero cada una de las unidades tiene su alberca privada que da desde la sala o desde el cuarto. Todas las unidades cuentan. Todas las unidades cuentan con alberca privada. Súper. Entonces, ¿cómo se entregan los departamentos? Se entregan solamente equipados, ¿ok? Hay un paquete obviamente de muebles porque la esposa del desarrollador es interiorista, y el desarrollo en sí está pensado en ser una obra de arte. Cada quien que le pueda, moldear. Que tengas, no es un hotel boutique, porque todos estamos claros que un lugar boutique o un desarrollo boutique específicamente, todas las unidades serían diferentes, ¿okay? En cuanto a diseño interior. Aquí es un desarrollo VIP, elitesco, pero puede ser una obra de arte si le conjugas todos los interiorismos bien hechos. Entonces puedes tener una joya muy preciada y a diferencia de lo que normalmente estamos acostumbrados aquí, que un condotel tiene que tener las toallas más básicas, estandarizado todo. Exacto, todo estandarizado. Aquí es diferente y justamente por eso, porque la gente no solamente viene para acá a quedarse en un Airbnb que sea bonito y cemento pulido. Pregunta, ahí por ejemplo en Tallulah, la parte del condotel pues funciona mucho, ¿no? En esta zona de Tulum, y es un negocio, pero al momento de buscar o voltear a ver un Tallulah, ¿quién podría rentar este tipo de unidades? Hay gente que me ha preguntado, es que eso no es negocio. Sí, sí es negocio, pero ¿a quién va enfocado ese tipo de departamentos que son departamentos con firma? O sea, son departamentos diferentes que existe, no lo caro, lo costoso, para que se puedan hospedar ahí. Eso es correcto. A diferencia de los terrenos que pusimos ese ejemplo de caro y costoso, aquí es un producto en preventa que está por debajo del precio promedio normal de la zona, ¿ok? Y con una identidad bastante interesante. Entonces, ni es caro ni es costoso. Es el precio justo por una unidad que realmente vale la pena, porque hay un nicho de mercado bastante interesante que son de 2 y 3 recámaras. Son espacios grandes. Aquí hay 2 factores importantes. O vienes en familia y quieres espacios grandes, o simple y llanamente viene un grupo de personas y se quedan en lugares espaciosos, como los penthouse. Recuerda que aquí lo primero que se renta son los penthouse, ¿okay? Y normalmente siempre vienen grupos grandes, porque algunos vienen a la fiesta, otros vienen a los cenotes, otros vienen a la playa. Hay un sinfín de cosas que ofrecer aquí, desde las cuatrimotos que vemos por todos lados, que es una delicia. Sí, claro. Pero justamente
ese nicho de mercado interesante, que no importa que sean dos personas, pero que están acostumbrados a los espacios bastante grandes, es el que busca específicamente esto. Hay muchos clientes que nos han comprado allí que son extranjeros, que son específicamente de Estados Unidos, que les encantan los espacios, como ya lo sabemos. Claro. Pero hay mucho cliente nacional de acá de México que han creído también en nosotros y les ha gustado la identidad del proyecto, porque literal se sienten como en su ciudad, ¿okay? Como en Ciudad de México, como en Monterrey. Dentro del proyecto. Pero dentro del proyecto específicamente tienen todas las necesidades que ellos buscan y quieren. Tienen su ascensor, tienen... ¿Estacionamiento? Sí, hay estacionamientos, hay un motor lobby, ¿okay? Que muy poco es diseñado aquí en la zona. Hay también las amenidades básicas y sencillas, pero también va a haber un cafecito, por ejemplo, en la parte de afuera, donde tú puedes trabajar, al mismo tiempo puedes interactuar con las demás personas, puedes tomarte un buen café y arriba tienes tu centro holístico de yoga. Okay. Por la parte de un lateral tienes un gimnasio en una mezanina con vista al verde. Wow. Sigo, insisto, por eso me enamoro de Selva Sama, porque Selva Sama deja muchos camellones específicamente para que la gente siempre vea verde. Entonces siempre tu vista desde cualquier punto de donde estés dentro del desarrollo es verde. Súper. Y la parte, comentabas que extranjeros y nacionales están invirtiendo ahí. Precios. Sí. ¿Cuáles son los precios en preventa? Y que es ahorita una parte que vi en la información de Talula es tomar ventaja del precio que tiene ahorita el proyecto para a su entrega. ¿Qué es la ventaja que tiene ahí? Bueno, justamente, como siempre en los proyectos, los desarrolladores tienen a sus amigos que son los primeros que invierten y con toda responsabilidad, Mario, lo primero que me dijo al principio, mira, yo necesito que mis amigos estén muy bien con el tema de sus unidades, ¿okay? Es una responsabilidad bastante grande, es un hombre de palabra. Y eso me llevó también a que los clientes que han venido para acá están buscando que el render se parezca a lo que están construyendo. Ya tienen experiencia y tienen un background bastante importante en su estado, pero aquí en la zona también tienen varios desarrollos ya hechos. Entonces, ya cuando tienes esa condición específicamente y buscas asociar todo lo que es el mercado a lo que va y la gente que lo está buscando es por espacios. Sí. Es por un mercado que ahorita, y toco el tema otra vez de la pandemia, es que en la pandemia la gente se dio cuenta que los espacios chiquititos donde estaban no les gustaba. Y la interacción entre naturaleza, entre por querer leerse un libro o simple y llanamente trabajar desde su casa, necesitas espacios amplios. Y desde 100 metros cuadrados, que son los departamentos de nosotros de 2 recámaras, comienzan desde $288,000. $288,000. Los hacen muy atractivo el mercado. Gracias a Dios en solamente 3 meses ya tenemos casi un 90% vendido. Wow. Nos quedan 5 unidades nada más de 2 y 3 recámaras. ¿La más económica que te queda cuál es? $288,000. ¿Cuándo estarían entregando? Esto se entrega para marzo 2023, ¿okay? El primer trimestre del año que viene. Eso es la planificación. Tenemos un avance de obra bastante interesante. La mayoría de los clientes han creído en nosotros y eso también da una salubridad al desarrollo, y próximamente van a tener otra noticia porque al frente vamos a tener un desarrollo que está bastante interesante. Les adelanto el nombre nada más. Se llama Tamara. Pero viene con el mismo concepto e identidad. Mismo desarrollador. Mismo desarrollador, mismo background, mismo vendedor. No, o sea, venimos otra vez con Alexis para que nos presente el proyecto. Y estaría bueno que la siguiente vez también pudiéramos ir a ver el avance de obra de Y Talula. me gustaría también abiertamente invitar a Denise. ¿Okay? Ah, claro. Denise es una colega también de nosotros, que es muy buena y muy conocida en el mercado, y es una parte importante y fundamental en la venta de cada una de estas unidades. De hecho, ella ha vendido más que yo, para que sepan. ¡Wow! Pues a ver, ¿dónde está Denise? Ah, no está aquí. Bueno, no está. Por último, Alexis, ¿hay alguna manera o algún precio preferencial que le podamos dar a nuestros clientes o alguien que vea el video y esté interesado en ver el producto de Talula contigo y conmigo, saber cuáles son los precios o si tiene alguna ventaja por ver este video? Obviamente.
siendo tan importante y conocido aquí en el mercado, mi estimado Osi, Este señor es un crack, Osvaldo, es un crack. ¿ok? Las personas que tengan la posibilidad de ver este video y quieran saber un poquito más sobre no solamente esto, sino cualquiera de los desarrollos, Claro. porque tenemos la oportunidad de manejar todo el mercado, Sí. pero específicamente de Talula, ¿ok? Vamos a tener un gran cariño y consentimiento con tus clientes Ya me y tu enamoré. audiencia, ¿ok? Ya, saca la tarjeta. Específicamente para tratar de comercializarles un muy buen precio, ¿ok? Es un producto que realmente no se trata de conseguir que si descuento, que si aquello, no, por lo bueno no se da descuentos. Ok. Aquí lo que se trata es de ayudar al cliente para comercializar un excelente producto que está a pocas cuadras de uno de los lugares más importantes, Sí, sí. y que se acordarán de mí en el futuro que van a necesitar espacios grandes. Claro. Entonces, ese nicho de mercado por lo general siempre quiere algo que realmente valga la pena por un precio justo. Súper. Y para eso estamos nosotros. Mi estimado Osvaldo y mi persona, con muchísimo gusto los podemos ayudar para comercializar y cerrar ahí muy buenas ventas. Alexis, Mi estimado. muchísimas gracias. Denle like a este video, comenten qué les parece aquí el señor Alexis, toda la parte de inversiones en la parte de Tulum, y nos vemos en el siguiente video. Adiós. Bye.